Yo me pongo nervioso cuando voy rápido, hermano, y ¿verdad? Me pongo ahí preocupado. Pero vamos a tratar de pues concentrarnos para estudiar los versículos que nos corresponde estudiar en esta noche. Ya dijimos, hermanos, que pues lo que estamos haciendo es comentando lo que dice el pasaje de Isaías capítulo número 55. Hemos ido al libro de los Hechos de los Apóstoles para ver en ese pasaje que eventualmente la religión no hace mayor bien a la salvación del hombre. Qué contradictorio eso, que en aquello donde el hombre espera encontrar la respuesta para su alma, es en donde menos. Yo quiero poner una ilustración, mis hermanos, y espero pues que, de hecho, hermanos, nos corresponde estudiar esta parte hasta el domingo, pero me quiero adelantar. Va a ser que el Señor venga mañana y no vamos a decir lo que hay que decir. Venga por su iglesia. Imagínese usted, hermano, cómo el sentimiento religioso ha confundido a las personas. Hermano, la religión no tiene que ver absolutamente nada con la salvación del alma. Es tremendo. Por ejemplo, yo quiero pedirle que con nuestra mente vayamos al pasado. Yo les voy a explicar mi vivencia. A lo mejor nos identificamos. Yo recuerdo, hermanos, el día domingo vamos a estudiar un versículo. Vamos a pasar a un versículo que es el versículo número 3 del libro de los Romanos, el capítulo 6. Ahí se habla del bautismo. Ahora, yo quiero pedirle que vayamos hacia atrás en el pasado y que recordemos, o que recuerde usted, bajo qué circunstancias escuchó por primera vez usted la palabra bautismo. Yo le voy a explicar mi vivencia. Yo recuerdo que me decía mi mamá, usted sabe que en las casas donde hay varios hijos, pues los muchachitos peleamos, ¿verdad?, con los hermanos, y yo molestaba a mis hermanas. Y mi mamá, cuando perdía la paciencia y se molestaba, me decía, muchachito, ¿qué no sos bautizado? Así me decía mi mamá. Yo no entendía, hermanos. No entendía. Bautizado. ¿Qué tiene que ver esto con que yo esté desgreñando a mis hermanas? Pero mi mamá sí me decía. Yo tengo un problema, hermanos, que no tengo una memoria a largo plazo muy buena. A mí se me olvidan las cosas, pero hay cosas que me quedaron tan marcadas, tan grabadas, que como que si fuese ayer. Yo tengo 48 años. Yo recuerdo que una vez, nosotros vivíamos allá en el barrio de Yusí, y una vez yo vi un cortejo, una procesión de gente, un grupo de gente, y adelante iban dos señores, con sus trajes, ropa bien bonita. El señor iba con su camisa manga larga y a la par iba la señora, y llevaban a una tiernita. Bien recuerdo que la niña iba con una camisetilla, con un vestidito rosadito, como uno de tipos de jacón, yo mirando ahí, y vi que en la casa para donde iban habían sillas, habían puesto palmas de coco en las puertas, y se veía adentro bien bonito, unas mesas con manteles, y yo pude ver que allí iba a haber comida, iba a haber tamales y pan de torta y chocolate, yo no sé. Y la casa donde iba esa cosa era gente que era muy conocida de mi mamá. Mi mamá era una mujer, hermano, humilde, pero bien servicial. La mujer era trabajadora como ninguna. Lolita era famosa, inclusive, que fue una mujer trabajadora. Yo le dije a mi mamá, ¿por qué no entramos? No nos han invitado. ¿Y qué es lo que hay, mamá? Un bautismo. Así me llama, hay un bautismo. Bueno, como yo le tuve que hacer caso a mi mamá, ¿verdad?, que no nos habían invitado. Dios les bendiga.
El punto es, hermanos, que había un bautismo. Después, pues yo fui aprendiendo algunas cosas en la religión. Yo hice, hermano, cumplí con los oficios religiosos que mi religión me decía. Por ejemplo, después yo aprendí que ese era un sacramento. Y por cierto, era el primero, es el primero de la iglesia tradicional. El primer sacramento es el bautismo. El segundo es la confirmación. Tercero, penitencia. Y ahí me de los 7. Pero el primero es el bautismo. Aprendí que el bautismo, la enseñanza es que sirve para borrar el pecado original. Error. Nosotros estamos estudiando la naturaleza pecaminosa. Y hemos visto que la naturaleza pecaminosa va a venir el Señor por nosotros y la vamos a tener. Eso no se borra, hermanos, eso no. Como decía el pastor, ¿verdad? Nosotros lo que somos leones amarrados, decía el pastor. Allí está, aquí, allí. Lo que pasa es que la presencia del Espíritu Santo, hermano, la ha neutralizado. Pero la naturaleza pecaminosa la vamos a tener siempre. Ni bautismo, es un error religioso. Enseñarle a la gente que el bautismo borra pecados. No borra pecados el bautismo. No es enseñanza bíblica eso. Porque yo pregunto, hermano, el ladrón de la cruz, ¿cuándo se bautizó? Y el Señor le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Es un error religioso, hermano. Es una enseñanza mal dada. Mire qué interesante. ¿Sabía usted que la palabra bautismo fue usada primeramente precisamente en Grecia? En las tintorerías de allá de Grecia, hermano. Usted sabe, las tintorerías, los lugares en donde pigmentaban tela, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el país fue famoso el uso de una vegetal llamado añil. Era un colorante azul. Entonces, en los obrajes o en las pilas añileras hacían algo. Procesaban la hoja y la hoja desprendía un pigmento azul. Entonces, cuando sumergían una tela blanca en la pila de colorante azul, la tela salía color azul. ¿Sabía usted que la palabra bautismo se usó bajo ese contexto por primera vez? Allá en Grecia, en las tintorerías, cuando metían la tela, decían que la tela se había identificado con el color donde se había sumergido. Y ese es el origen de la palabra bautismo. Sumergir. El término en el idioma original es baptisma. El problema es que nunca se usó o nunca hubo una palabra propia para ese acontecimiento o para ese hecho. Pero la palabra bautismo a eso se refiere, a identificarse. Por eso es, mire, que cuando nosotros, no es el momento, hermanos, del estudio, pero cuando nosotros leemos el pasaje que nosotros estamos estudiando en Romanos, en el capítulo 6 y el versículo número 3, que es lo que nos tocaría estudiar, cuando dice en el versículo 3 de Romanos 6, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? ¿Qué quiere decir el pasaje ahí? Que nos hemos identificado con la muerte de Cristo. Eso es lo que quiere decir el pasaje. Yo me he identificado con la muerte de Cristo. Y después sigue la exposición del apóstol Pablo y dice que por lo tanto nosotros hemos sido muertos al pecado, porque ahora nos identificamos con la muerte de Cristo. Eso quiere decir bautismo. Mis padrinos de bautismo viven en el barrio de Yusí, porque también a uno le buscan el padrino. Una vez yo saludé a mi madrina en la mañana, y yo, buenos días, madrina. Y yo le expliqué a mi esposa por qué la saludaba. La saludo, le dije yo, porque las personas pueden creer que ahora, verdad, somos cucurucos.
La gente sí dice. Yo soy un cipote de barrio, hermano, que las crisis mías las sabe la gente del barrio. Así que, y si yo no le hablo a la gente, pues verdad van a decir, como ya es, van a hablar un montón de cosas. Para que la gente no blasfeme, ¿verdad? Yo después tengo madrina. Pero hermano, esas son componentes religiosas. Y como lo vamos a ver más adelante, miren, cuando el apóstol Pablo le dijo a los atenienses, al capítulo 17 ahora, que es el que estamos estudiando, cuando le dijo el apóstol Pablo, cuando les dice en el versículo 22, y esto ya lo comentamos, dice, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Es importante eso, hermano. Allí religioso, en el idioma original, les explicaba, hermano, o les compartía que el apóstol Pablo les dice, en todo observo que sois muy supersticiosos. Eso es originalmente lo que dice ahí. Y la superstición, hermano, lo que hace es inyectarnos temor. Y eso es lo que originalmente dice la palabra. Pero no temor reverente, miedo. Una cosa es el temor reverente que le tenemos al Señor, otra cosa es tener miedo. La religión lo que inyecta es miedo. Te lo voy a demostrar. Siempre mi mamá en sus enseñanzas religiosas nos dijo que el Viernes Santo era pecado correcto. Yo crecí con aquel miedo, hermano. A mí me daba miedo. Yo me estaba allá. Recuerdo que teníamos un arbolito de jocote que no le dábamos vida al palito de jocote, el primer jocotillo nosotros. Y cuando mi mamá nos veía, hasta las hojas le arrancábamos y hacíamos con sal. Y mi mamá, no se suban al pueblo, nos decía. Oye, Viernes Santo, el Señor está en el suelo. Y yo me quedaba. Me daba miedo. Y yo no entendía, hermano, pero me daba miedo. ¿Ah? Es lo mismo que les dice el apóstol Pablo a los atenienses. En todo veo que sois muy supersticiosos. La pregunta es, ¿qué tiene que ver esto con la salvación? Absolutamente nada. Hermanos, es chocante para el sentimiento religioso, pero es de bendición que nos digan la verdad, que la Biblia nos diga la verdad. Ahora, nosotros hemos estudiado, hermanos, yo quiero espero que avancemos, miren, pero yo quiero decirle, 3 versículos del capítulo 17 los podemos leer de un solo corrido, porque resulta que los versículos 19 y 20 son un comentario del versículo 18, del capítulo 17 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Repito, hermano, los versículos 18, 19 y 20 los podemos leer de corrido. ¿Por qué? Porque los versículos 19 y 20 son un comentario o son una ampliación del versículo 18. Leámoslo juntitos, va a ver que es cierto lo que le estoy diciendo. Dicen los versículos 18, 19 y 20. Y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Ya explicamos un poquito, hermano, que esas dos escuelas filosóficas de los epicúreos y los estoicos, pues estaban en boga en aquel tiempo, durante el ministerio del apóstol Pablo allá en Atenas. Y dice, disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses. ¿Y qué era lo que el apóstol Pablo les exponía después del punto y la coma? Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. ¿Qué decíamos el miércoles? No entendía. Con todo y su intelecto, con todo y su brillantez, que ya abundamos en eso, hermanos, yo traté más o menos de recordarles a ustedes que cuando decimos Grecia, Atenas, es la cuna del conocimiento y de la ciencia y de las artes. ¿Por qué cree usted que las esculturas griegas son bien detalladitas? Porque le rendían culto a la figura humana. Fueron tan detallistas que las musculaturas, las enervaduras, todo le capturaban a la figura humana y dibujaban aquellos personajes así desnudos. Hermano, el arte griego
Allí estaba Pablo. No estaba con gente tosca, no estaba con gente, hermano, de lumpen, ¿verdad? Gente del común. No, estaba con gente refinada. Pero ¿qué les pasaba con relación al Evangelio? No lo entendí. Es que el Evangelio es demasiado sencillo, hermanos. Eso es lo que pasa. El Evangelio es demasiado sencillo. ¿Por qué? Porque es para todos. Es para todos. El que no lo entiende es porque no lo quiere entender. Es porque se quiere cerrar a la doctrina del Evangelio. El Evangelio está al acceso de todos. El Evangelio está bajo el conocimiento de todos, bajo el dominio de cualquier mente. Con que aprende otro idioma las personas y no van a aprender el Evangelio. Con que aprenden a hacer unas ecuaciones de aquí a allá que llenan las pizarras los profesores y no van a aprender el Evangelio. Con que aprenden a disertar por horas y por horas. Miren, en Cuba había un hombre que empezaba a hablar a las 9 de la mañana y terminaba a las 3 de la tarde. Hablando y hablando y hablando. Y no van a aprender el Evangelio. Que es que Cristo murió y que resucitó conforme a las Escrituras, como dice la primera epístola de los Corintios. Ahora, luego dice, por eso le digo, mire, que el versículo 19 y el 20 son una ampliación del versículo 18. Porque dice, y tomándole, ¿a quién? Al apóstol Pablo, los filósofos, le trajeron al Areópago. Si te lee despacito, me puede leer. Areópago. ¿Qué es el Areópago? Literalmente el Areópago quiere decir, hermano, la colina de Marte o del dios Ares. Era el lugar, hermano, en donde se reunía el intelecto griego. Allá se reunía el intelecto griego, hermanos, para que nos demos una idea, el kiosco, y ahí se reunía la crema para disertar, ¿verdad? Para informar acerca de los nuevos hallazgos, quizás un nuevo medicamento, ¿verdad? Qué sé yo, quizás una nueva filosofía con respecto a las teorías, ¿verdad? Rampantes en aquel momento. Según el dato de los historiadores, hermano, y eso pues es un hecho. Usted sabe que en Grecia todavía hay monumentos que son lugares turísticos. Por ejemplo, el Panteón griego, ahí no está. Justamente al sureste de la Acrópolis en Atenas estaba esa colina llamada la colina de Marte. Marte es el dios de la guerra en latín, que equivale a Ares en griego. Ese era el lugar en donde se reunía la corte helenística, en donde disputaban temas concernientes a la moral, a la religión, etc. Ahora, en Atenas, allí en ese lugar, el mensaje del Evangelio fue sometido al escrutinio o al examen, ¿verdad?, de la supuesta filosofía de aquellos tiempos. Ahora, yo quiero pedirle, hermano, que lleguemos a una conclusión. Bien. Cuando las personas piden razón del Evangelio, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues explicarles. Porque el pasaje dice, miren, ¿qué hizo Pablo cuando aquellos le pidieron información o aquellos le demandaron explicación sobre el Evangelio? Allí está. El versículo 19 dice, y tomándole le trajeron al Areópago y le dijeron, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Versículo 20, pues traes a nosotros, dice, a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Y Pablo fue al Areópago con él. Ahora, miren esta frase que está pareadita, es interesante, hermano, porque nos sirve de información. El apóstol Pablo ya sabía esto. ¿Tenían los atenienses un interés genuino en el Evangelio? No. No. ¿Qué les interesaba a los atenienses? El versículo 21 lo informa. ¿Cuál era el interés de los atenienses? Los griegos no les importaba el mensaje de salvación. No, eran indiferentes. ¿Es eso extraño para nosotros en nuestros tiempos? No es extraño.
La gente lo que quiere es su divierta. Y no quiere que nadie le estorbe para su divierta. Su Sodoma. La gente quiere ser feliz en su Sodoma. ¿Qué me dijo una vez un hombre? Mira, me dijo, a mí me gusta vivir mi vida. El hombre viene a vacacionar, vive allá en los Estados Unidos, está bien, tiene un buen trabajo, y yo me puse a hablar. Y me dijo, mira, a mí me gusta vivir mi vida. Yo soy feliz viviendo mi vida. Ahora, ¿es eso extraño con los atenienses? No. ¿Qué dice el versículo 21? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en ¿qué? En decir o en oír algo nuevo. ¿Qué les gustaba a ellos? La información. ¿Vale? Conocer. Por eso estamos hablando de filósofos. Filos, amigos, ¿verdad? Sofos, de la sabiduría y de nada más, ¿verdad? De salvación no querían saber. Hermanos, hay mucha gente que, al igual que los atenienses también, a ellos lo que les gusta es saber, ¿verdad? Conocer, informarse. A propósito, hermano, a propósito, el leer mucho puede traer dos consecuencias. O uno se hace, o la persona se hace muy inteligente, o se hace muy tonto. Una de dos, hermano. O se hace muy inteligente o se hace muy tonto. Yo sé de gente, hermano, que lo que le gusta es contabilizar el número de libros que ha leído. Y se toman fotos con sus libretas. No es eso, hermano. No es eso. Yo me informo, hermano. ¿Pero por qué me informo? Porque en la iglesia, hermano, no puedo venir a improvisar. Aquí hay gente preparada. Ya me imagino que me voy a venir yo a improvisar, ¿verdad? Que a la carrera voy a sacar un papel y voy a... esto. No, hermano, eso ya no. Eso ya no es así, ¿verdad? Antes decían, ¿verdad? Que allí en las iglesias evangélicas, ¿verdad? No, Señor. Aquí hay obreros. Aquí hay gente que sabe trabajar muy bien el campo. Aquí hay empleados. Aquí hay empresarios. Aquí hay profesionales. Pero yo, hermano, que Dios me guarde y ayúdenme, por favor, cuando yo quiera aquí venir con pedantería, ¿verdad? Como estos pobres. A quererse ufanar, ¿verdad? Porque ya lo leí, ya lo leí también. No es esa la idea, hermano. No es esa la idea. No es verdad que el conocimiento nos llene la mente de humo. Porque al fin y al cabo, hermanos, al fin y al cabo, una persona, aunque sepa mucho y llenó su cabeza de libros, ¿de qué le sirve, hermano, cuando el Señor, pues, le llame a su presencia? Fíjese bien, para que ampliemos un poquito esto, miren. También a Cristo lo buscaron por diferentes intenciones durante su ministerio público. A Cristo lo buscaron por diferentes intenciones. No toda la gente era sincera. No. Por ejemplo, miren, busquemos un pasaje y veamos cómo este pasaje nos enseña por qué esta mujer buscó a Cristo. Vale, fíjese. Busquemos, como no cuesta encontrarlo, hermano, busquemos lo que dice Mateo en el capítulo número 5. Dice Mateo, capítulo número 5. Sí, y le quiero suplicar que busquemos 5:25. Sí, para que el pasaje se nos haga cortito y avancemos, porque si no, no vamos a avanzar. Sí, desde el 24, para que abracemos bien la idea. ¿Por qué buscó esta mujer a Cristo? Aquí lo dice el pasaje, a partir del 24. Quiero ver, creo que no me he equivocado. No, perdón, hermano, es Marcos, perdónenme. Marcos 5:24. La pregunta es, ¿por qué buscó esta mujer a Cristo? Vale, dice Marcos 5:24.
Ajá. Dice así, mire, voy a leer yo el pasaje rapidito. Y dice, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pensemos en eso. Le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre, yo con este pasaje me pongo a pensar, ¿qué edad tendría esta mujer? ¿Sería que esta pobre mujer estaba ya en su periodo de su menopausia y pues por eso la hemorragia? Yo no sé, ¿verdad? Pensar en el pasaje. Pero dice, mire, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Mire lo que es la fe. Sí, correcto. El versículo 28, porque decía, ¿a quién le decía? Ella misma, ella tenía esa convicción y en su mente decía, si tocare tan solo su manto, seré salvo. La pregunta es, ¿por qué buscaba esta mujer a Cristo? Milagro. Sí, por un milagro. Esta mujer estaba enferma y necesitaba que Dios la sanara. Y sabe una cosa, hermano, muchas veces Cristo, por ejemplo, mire, ahora sí, busquemos Mateo. Mire qué interesante este pasaje, hermano. Busquemos a Mateo, el Evangelio de Mateo, atrasito. Mateo capítulo número 9. Sí. Y el versículo, solamente el versículo 30, hermano, para que nos abunde el tiempo, por favor. Quiero pedirle que por favor se concentre en el mandato que Cristo le da a estos hombres. Sí, dice de Mateo 9:30, y los ojos de ellos fueron abiertos. Estamos hablando de dos ciegos a quienes Cristo le sanó su vista. Y los ojos de ellos fueron abiertos, es decir, que recuperaron su vista. Pero aquí viene el mandato. Y Jesús les encargó. ¿Cómo les encargó, hermano? Rigurosamente. Sí, rigurosamente. ¿Usted sabe lo que significa la palabra rigurosamente? ¿Ah? Estrictamente. Exactamente, estrictamente. Diciendo, mirad que nadie lo sepa. Esto no fue la única vez cuando Cristo dio esta orden después de hacer un milagro de sanidad. ¿Por qué? Porque no quería que la gente lo viera como un sanador de enfermedades. Que solo para eso. Exactamente, sino como un sanador del alma, como un salvador del alma. Hermano, lo más principal en la vida del hombre es la sanidad de su alma. Yo sé que las enfermedades nos atribulan y nos entristecen, pero una persona muy sanita puede estar, pero sin Cristo No está sano. no le sirve de nada, hermano. ¿Ah? No le sirve de nada. Yo he oído casos, hermano, he oído casos, situaciones de siervos de Dios que han muerto de enfermedades difíciles. No nos vayamos lejos, hermano. Tengo entendido que el hermano Adrián Roya murió de un cáncer, hasta donde yo sé. Un hombre que para mí, yo me quedo oyendo los mensajes del hermano Adrián Roya. Y murió de un cáncer. Pero está con el Señor. Es que lo principal, hermano, es la sanidad del alma. Como le dijo Cristo, a Cristo dice la Biblia que 10 leprosos le dijeron, ¿verdad? Le pidieron que lo sanara. ¿Ah? Y esa es una enseñanza, hermano, interesante con relación a la gratitud. A la gratitud que nosotros debemos irradiar producto de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. La Biblia dice que Cristo, lo que los hombres le gritaron, ¿verdad? Que lo sanara. Usted sabe, hermano, que ese principio de la cuarentena lo estipuló Dios en la Biblia. A los leprosos los mandaban fuera de la ciudad para evitar la proliferación, para evitar el contagio. Entonces dice que andaban los 10 y le pidieron a Cristo que lo sanara. Y Cristo lo sanó. Y les dio una orden: vayan y muéstrense a los sacerdotes. ¿Por qué Cristo los manda donde los sacerdotes? Porque el sacerdote cumplía una función espiritual, pero en ese caso también médica. Porque el sacerdote lo examinaba.
Y si veía que ya no había vestigios de lepra, le decía, estás sano, andate para tu casa. Por eso le digo, andad y muéstrense a los sacerdotes. El caso es que cuando iban, dice que fueron sanos, pero uno regresó. Y la Biblia suma un valor interesante allí, que dice que era un extranjero. Y Cristo dijo que no fueron 10 los que fueron sanos. ¿Y los otros dónde están? Pero es interesante lo que le dice a ese último. Vete, le dice, tu fe te ha salvado. Aquellos se fueron sanos, pero sin Cristo. Ese se fue sano y con Cristo. Hermanos, ahí está. A veces nosotros nos atribulan las penas, las dificultades, las enfermedades, y a mí me atribulan, pues a mí me preocupan las enfermedades, hermano. Yo, por ejemplo, cuando yo me siento mal, yo lo primero que, Señor, sane, no puedo, no quiero estar enfermo, sane. Yo bebo bastante agua, como dicen los médicos, yo trato de hacer ejercicio todos los días. Hermano, yo trato de hacer lo que los médicos dicen que hay que hacer. Trato de hacerlo. Una vez una doctora me dijo, no hombre, mucha agua toma, me dijo. Me regañó porque tomaba chele, ahí me dio la doctora, porque mire doctora, es que yo me tomo un galón de agua en la... No hombre, mucha agua toma, me dijo. Te va a barrer los electrodos. Te va a barrer, ¿cómo me dijo? Los electrodos, ¿cómo es que me dijo? Me regañó la doctora. Bueno, yo hago, hermano, lo que pienso que tengo que hacer. Ahí ando corriendo, a las 3 de la mañana, y aprovecho de orar por ustedes. Si es cierto, hermano, ahí me arrodillo en la calle a orar por la iglesia. El punto es, hermano, sí, nos atribulan las enfermedades, las preocupaciones, la familia, los hijos, esta situación delincuencial. ¿A quién no le va a preocupar esto? Platicábamos con un hermano hace poquito ahí, que hoy, hermano, hoy aquí como que hemos caído a la ley de la selva. Que aquí el más fuerte es el que tiene la razón. Y le quiero dar un consejo, hermano. Cuando a usted le pidan su teléfono, por caro que sea, délo. Dios le va a proveer otro. No va a poner a pelear a usted, que ahora por una cosa que no vale la pena, hermano, a uno aquí en este país le arrebatan la vida. Y la noticia fiel, eso es lo que dice la noticia de un pobre muchacho allá en San Salvador. Entonces, hermano, nos preocupan las dificultades. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, está seguro, hermano. Y mire, hermano, la paz que trae el Señor en nuestra vida, la tranquilidad que trae Cristo en nuestra vida, eso es suficiente, hermano. Eso es suficiente. Por supuesto que es necesario vivirlo. Es necesario, hermano, meditar en su palabra, deleitarnos en su palabra, hermano. Y yo le entiendo. A veces hay momentos que todavía no hemos encontrado el deleite en la palabra de Dios, pero yo le quiero compartir, hermano. Órale al Señor. Dígale, Señor, quiero deleitarme leyendo su palabra. Ayúdeme, Señor. Que su Espíritu Santo sea mi maestro. Porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos enseña. Dice en el Evangelio de Juan. Entonces, que el Espíritu Santo sea su maestro y le enseñe la palabra de Dios. Las iglesias cristianas, hermano, contemporáneas, lo que más les falta es la palabra de Dios. Tienen conciertos, tienen retiros, tienen templos exuberantes, tienen equipos de sonido de yo no sé cuánto poder, pero les falta la sana doctrina. No salimos del problema. Ahora, esta mujer buscó a Cristo por sanidad, pero a mí hay algo que me gusta mucho y quiero compartirlo con usted, cosas que usted la sabe, pero mire por qué también la gente buscaba a Cristo. Los atenienses lo que querían era oír, informarse, ¿verdad? Atiborrarse de más conocimiento. La mujer quería sanidad. Mire lo que quería busquemos, como estamos en el Evangelio y es fácil, hermano, busquemos en el Evangelio de Lucas, por favor. Vamos a buscar otro caso y usted va a descubrir por qué buscó este hombre a Cristo. Mire, Lucas, a mí me gusta este pasaje, hermano. Es un pasaje lindo. Y si usted quiere, medítelo hoy en la noche. Mire este pasaje. Aparte de que nos estamos aprendiendo de memoria Romanos 6. A ver que yo sé que hay hermanos que se pueden aprender los pasajes de memoria, hermano. Eso es de gran bendición.
Entonces, dice Lucas capítulo 12. ¿Por qué buscó este hombre a Cristo? Ya vimos a la mujer que quería sanidad. ¿Qué quería este hombre? Lucas 12, versículo 13. ¿Cómo se llama ese pasaje en tu Biblia, hermano? El rico insensato. ¿Qué quiere decir insensato? Tonto, torpe. Eso quiere decir insensato, sin seso. ¿Ah? Y mire lo que pasó. Mire, le dijo uno de la multitud: maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Estos tenían un litigio, ¿verdad?, por cosas de la herencia. Y le dijo Cristo. Mas él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Versículo 15. Y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola. A mí me gusta la parábola. Por supuesto, referida a lo anterior. Y esta es la parábola. Es una ilustración, como ya sabemos. La heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Versículo 20. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué le parece? Tremendo. No le estoy diciendo de que no debemos pues trabajar. Claro que trabajamos los creyentes, con dignidad, con esfuerzo, pero vivir ahogados en los quehaceres, hermanos. No, disfrute un momento, hermano, disfrutemos un momento, apartemos un momento para la familia, hermano, para los hijos, hermanos, disfrutemos un momento. Nadie más conoce a nuestra familia como nosotros la conocemos. Ya sabemos qué le gusta a nuestra esposa, la esposa ya sabe qué le gusta al esposo, ya sabemos qué le gusta a los niños. Hagamos un sacrificio, hombre, por divertirnos. El que no goza la gracia de Dios, hermano, la está desperdiciando. Se está ahogando en el quehacer de la vida. A veces los hombres que piensan dicen cosas que tienen sentido. Dijo una vez John Lennon: la vida es eso que se te pasa frente a ti mientras que vos estás pensando en el mañana. Bien dicho. Así dijo el hombre. Famosa se hizo la frase. La vida es eso que pasa frente a ti mientras que vos estás preocupado por el mañana. Y esa es una enseñanza de la Biblia. La Biblia dice: no os afanéis por el día de mañana. Cada día tiene su afán. Cada día tiene su afán. Como ya lo hemos dicho, hermano, si yo supiera que voy a solucionar el problema con angustiarme, pues yo lo haría. Pero ¿acaso voy a solucionar la dificultad con preocuparme? No lo voy a hacer. Y la Biblia es enseñanza práctica, hermano. La Biblia es enseñanza para el alma. Y es interesante, mire, si usted hace un estudio cuidadoso del pasaje que acabamos de leer de Lucas 12, a partir de los versículos 16, es interesante, hermano, que a partir del versículo 17 se menciona 6 veces la palabra yo, el pronombre personal yo. Algunas veces está tácito o está como variante pronominal, pero allí está.
Yo. Ahí dice el hombre, en el versículo 17. Dice, y pensó dentro de sí. ¿Ve? Guardar mis. Versículo 18. Derribaré mis. Adelantito. Todos mis. Después de la conjunción. Y mis. Versículo 19. A mí. Mi, yo. Qué tremendo, la gente se ahoga en ella misma, ¿verdad? Yo, todo para mí, como los niños, ¿verdad? ¿Verdad que no hay duda que hay naturaleza pecaminosa en nosotros, hermano? No hay duda, ahí está, radiante. Lo que pasa es que el Espíritu Santo la neutraliza. ¿Ah? Como decía el pastor, ¿verdad? Estamos amarrados, ¿verdad? Y gracias a Dios, hermano, estamos amarrados. Entonces, ¿por qué buscaba a Cristo? Por sus bienes. No era salud, ¿verdad? Quería que sus tesoros se multiplicaran. Quería la herencia, ¿verdad? Y hay el caso de un hombre, mi hermano, que yo lo quiero que lo revisemos rapidito y con esto vamos a ir terminando. Mire Pero, y fíjese, hermano, que gracias a Dios por que vamos a leer, porque por este hombre tenemos un pasaje glorioso en la Biblia. San Juan capítulo 3, versículo 1. No vamos a leer todo el pasaje porque el pasaje es bien extenso, pero en su casa usted lo puede leer, hermano, es bien lindo. Medítelo con la guianza del Espíritu Santo y va a ver cómo Dios le va a bendecir en la medida que usted se empapa de la palabra de Dios. No hay que leer la Biblia, hermano, como una tarea. Yo recuerdo que en una iglesia, los hermanos, no estoy criticando, pero hay una parte que no me parece. Los hermanos daban un reporte cuántos capítulos leían en la semana. Y se oía, iba 10, yo leí 15, yo leí 20. ¿Cuánto aprendió? O sea, ¿cuánto le benefició? ¿Cuánto le fue de provecho? Yo prefiero leer uno, hermano. Uno, ¿verdad? Y si es posible aprender un versículo de ese uno y meditarlo y memorizarlo. Sin la intención de que nos apenemos unos a otros. Levanten la mano. ¿Quiénes se saben el Salmo capítulo 23 de memoria? Amén, amén. Yo sé que la mayoría lo sabemos. Se nos olvida. A mí se me olvida alguna partecita. Y regreso, ¿verdad?, a repetirlo. Pero es una bendición saber la palabra de Dios. ¿Ah? Eso fortalece. Ahora, dice sobre este hombre. Mire, ¿por qué buscó a Cristo? Para mí que se parece mucho a los atenienses. Solo vamos a leer los primeros versículos para terminar. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Cuál era el cargo de Allí está. Era un principal entre los judíos. Este hombre era parte de lo que se llamaba el Sanedrín, que era un cuerpo de ancianos hebreos, que era compuesto por 71 ancianos. Y dice, mire, vino a Jesús de noche. Habría que comentar por qué vino de noche. Hay muchas opiniones, pero no es ese nuestro punto de interés. Y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué? Bueno, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, a menos que esté Dios con él. Respondiendo Jesús, él le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No entendió, es lo que le digo, hermano. Era un intelectual, pero no entendió que le estaba hablando de la regeneración. O como dice literalmente la versión NBI, cuando Cristo le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, ¿sabe qué dice la versión que tengo yo acá a la par? El que no naciere de lo alto. Eso dice. Sí. Allí cuando dice el que no naciere de nuevo, 3. ¿Ve?
¿Sí? El que no naciere de Dios o de lo alto. ¿Ah? Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y respondiendo Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y ahí sigue la explicación. Ahora, ¿por qué vino este? Por una curiosidad religiosa. Quería satisfacer su curiosidad. Muchos querían satisfacer su morbo con Cristo. Por ejemplo, Herodes quería que Cristo le diera un show, que Cristo le hiciera un milagrito para satisfacer el morbo del emperador. Eso quería, divertirse con Cristo quería. Ahora, regresamos a nuestro pasaje. ¿Qué dice el versículo 21? Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿qué haremos nosotros los creyentes cuando la gente pida razón del Evangelio? ¿Sabe qué vamos a hacer? Compartirles el Evangelio. ¿Por qué? Por lo que dice el versículo 34. Capítulo 17, versículo 34. Si puede, todos leámoslo. Por eso es que vamos a compartir el Evangelio con quien sea, donde sea, siempre y cuando, hermano, sea pertinente. ¿Ah? Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, es decir, el hombre encargado de cuidar el Areópago, y una mujer llamada Damaris, y otros con eso, no sabemos cuánto. Hubo respuesta. ¿Qué tiene que ver esto con Isaías capítulo número 55, hermanos? ¿Qué es nuestro pasaje base? Bueno, Isaías 55:10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, aquí está la sentencia. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Y para qué envió Dios su palabra? Para bendecirnos, para salvarnos, para consolarnos. La palabra de Dios consuela, hermano. Amén. Consuela la palabra del Señor. Ve que una vez, miren, yo estaba pasando por una crisis. Algunos de ustedes saben. Y me mandaron a hacer un examen que me estuve todo el sábado, ¿verdad? Todo el sábado de la mañana me estuve en ese laboratorio. Era un examen que la señorita me puyaba cada rato con el reloj, me decía, vaya, venga ya, me decía. Y me volvía a puyar otra vez y me daba una cosa, eso me gustó, una cosita bien dulcita que me daba, que me tomara. ¿Ah? Y me ponía después ahí a orinar. Y me volvía. Hermano, llegué como a las 6 de la mañana y esa señorita me despachó del laboratorio como a las 12:30. Y la doctora me dijo, bueno, pues le hablé a la doctora bien cortés, la doctora. ¿Ya tuvo el examen? Sí, tráigame. Y yo estaba desconsolado, hermano. Yo estaba, Señor, ¿y esto qué será? De tanto que me están puyando. Y vi en la pared un pasaje bíblico que decía, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Isaías 10:41. Ahí está el pasaje. Ahí está la promesa. Y eso me consoló. Ya salió con el papel donde la doctora no es lo que pensaba. Y ya me mandó allí me arrodillé yo bajando las gradas y le dije, gracias, Señor, porque estaba afligido. Tampoco que no se afliera. Allí me arrodillé yo en las gradas bajando una clínica bien bonita que en San Miguel. Hermanos, la palabra de Dios sustenta, fortalece. Estos querían satisfacer su curiosidad. Nosotros no.
nosotros queremos saciar nuestra sed, ¿verdad? Porque el alma del hombre tiene sed, pero la palabra de Dios sacia, lo fortalece. Leamos la palabra de Dios, estudiémosla con amor, enamorémonos de la palabra de Dios, hermanos, estudiemos, meditemos, que no nos dé cansancio, hermano. Tomemos la costumbre de subrayar, miren, de subrayar. Yo subrayo, yo anoto aquí en los márgenes de la Biblia, yo anoto alguna referencia, ¿verdad? Alguna idea, hermanos. Yo tengo mala memoria y a veces tengo que anotar aquí los pasajes para venírselos a recordar a vos, ¿verdad? Pero aquí está la palabra del Señor. Ahí nos vamos a quedar por el tiempo, ¿verdad? Pero siempre queremos hacer la misma pregunta, hermano. Si en esta noche hubiese una persona que no ha puesto su fe en el Señor, todo parte de eso, hermano. Mientras nosotros no hemos puesto nuestra fe en Cristo, no hemos dado el paso fundamental para nuestra salvación. Nosotros ponemos nuestra fe en Cristo por eso. Porque el día que nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor, somos sellados con el Espíritu Santo, ¿verdad? Y la Biblia dice que nuestros nombres son escritos en el libro de la vida. De tal manera que yo quiero preguntar, hermano, que si en esta noche hay alguna persona que quiere poner su confianza en el Señor, aquí no estamos tratando de manipular a nadie, hermano. Yo soy el que menos voy a intentar manipular a nadie. No voy a hacer eso. Pero tengo que decirle lo que la Biblia dice. La Biblia pues nos invita a que nosotros confiemos en el Señor, que pongamos nuestra fe en Él. De tal manera que le invitamos. Si en esta noche hubiese alguien que quiere poner su fe en el Señor, le invitamos para que lo haga, para que ponga su confianza en el Señor. Si esa es su decisión, si ese es su deseo, le invitamos para que lo haga.